bien, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Víctor? Muy buenas noches a ti y a todo el público que nos va a estar escuchando, viendo en vivo y bueno, en en los medios en los cuales se reproduce y se puede volver a revisar este más que conferencia, charla, conversatorio, creo yo. Así es, así. Antes de entrarnos a la materia, vamos a dialogar un poco, vamos a conversar un poco sobre este aspecto de la educación. Bueno, a veces escuchamos que hay profesionales en el momento de la contratación que se quejan de que el profesional no está preparado. Y ya hablamos a veces de un profesional graduado, no de alguien que está cursando la universidad. Ahora, la pregunta complicada que te hago es la siguiente. ¿Quién es el culpable? ¿El alumno o el profesor? Mira que yo podría inicialmente llegar a una conclusión: el culpable es el sistema. Esto quiere decir no solamente el docente, el profesor, la universidad, sino también el alumno y también la sociedad, que demanda tanto del alumno como del docente universidad profesionales capacitados. Ahora, hay profesionales, bueno, ya tienen su título, están graduados, buscan un trabajo y a veces me ha tocado, porque también he recibido palo en esa forma, cuando le dice, bien, te vamos a pagar un sueldo básico. Entonces ya en las redes sociales rapidito te queman y dicen, ¿cómo le vas a pagar un sueldo básico a un profesional ya graduado con título? Pero ¿qué pasa cuando el profesional que estoy contratando no sabe hacer una declaración, no sabe redactar una comunicación? Y somos nosotros, en este caso, ya las personas con cierto grado de experiencia, que tiene que formar a ese profesional. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Acaso será que es demasiado poco para iniciar un sueldo básico? ¿O cuál es el sueldo adecuado? ¿Cuál es tu opinión? Claro, mira, cuando estamos contratando a un profesional recién graduado, es muy diferente a contratar a un profesional que ya tiene no menos de unos 5 años de experiencia en su actividad profesional. Esta es una profesión no tanto de que ya tengo el título y puedo ejercerlo a plenitud. Es una profesión en la cual se obtiene el título y hay que comenzar a hacer carrera dentro de la profesión. Claro, alguien me dirá, pero Adrián, ya tienes el título de contador público, fulanito ya lo obtuvo, ya puede entrar a reclamar un honorario de 1.000, 1.500 dólares y trabaja para regulación de dependencia en actividades posiblemente de asistente o auxiliar o alguna cosa parecida. Pero claro, aquí prima bastante también el poco a poco ir haciendo experiencia. Y el poco a poco ir haciendo experiencia es eh, no correr ir directamente a una Olimpiada, sino ir corriendo primero las regionales, las estatales, los sudamericanos, etcétera, para llevarlo a un tema competitivo de atletismo, sino ir caminando con diferentes experiencias con personas naturales, con personas, compañías jurídicas o entidades jurídicas medianas, pequeñas. Mira, yo no me imagino a Coca-Cola en cualquiera de los países de los que están siguiéndonos ahora que esté contratando contador de 25 años de edad. No me lo imagino. ¿Qué es lo que va a buscar como contador? Alguien que le denote y le dé seguridad y confianza. No digo que necesariamente tienen que ser de 50 años para arriba o de 40 años para arriba, pero sí van a buscar algunas habilidades que hablaremos ahora, algunos elementos que hablaremos ahora, que tanto la universidad como el posgrado y post profesión, post universidad, ese individuo va a ir teniendo que ir formando. Y aquí es donde inicialmente tu pregunta, la primera que me hacías, decías de quién es la culpa. Mira que es también de la sociedad. A veces queremos mucho, mucho, y digo 3 veces, mucho por muy poco. Y entra el tema de la desvalorización del profesional, al menos en nuestra actividad de contaduría pública.
A ver, también vámonos, nos ponemos en el lado donde también hay jóvenes que entran a aprender, son conscientes de que no saben. Eh, También hay profesionales que sí salen, que son pilas, como decimos acá, que son chispas, que ponen todo su énfasis justamente para resolver problemas. Pero algo que he notado, un ejemplo, cuando hacemos los techs para reclutar profesionales, dentro del text le indicamos que nos indiquen 10 normas internacionales de información financiera. 10 Ujú. y llegan a 3. Y eso es mucho. ¿Qué opinas? Claro, este tema del conocimiento y la formación de los profesionales y que nos digan, mira, te voy a contratar para una compañía que elabora zapatos, que produce zapatos. ¿Cuáles normas se le vienen a la mente que aplicarían para mi negocio? Como tú dices, dígame 10. Y bueno, tú esperas que comience no con las típicas o fáciles, sino con las directamente relacionadas del negocio. Inventarios, propiedad, planta y equipo y nómina. Tienes intensidad de materiales, tienes intensidad de propiedad, planta y equipo en el uso y personal que hacerlo. Entonces, dígame algo de las tres como tal. Pero comienzas a deambular y decir, no, este chico, esta chica no me interesa porque comenzó con normas de presentación de estados financieros. No digo que no es importante, pero no es de las primeras que debería nombrarte. Tal vez por ahí la de hechos posteriores y tal vez la de agricultura, o la regó. ¿Qué tiene que ver agricultura con producción de zapatos, por ejemplo? Claro, claro. Entonces, son formas que tú viendo que no tiene conocimiento y está saliendo de la pregunta, y eso tiene una consecuencia futura si llegas a contratar. No vas a tener un profesional de confianza si desde ese momento ya te está soltando algo de desconfianza, ¿no? Ahora, algo eh, que por experiencia y también en este caso conversando con jóvenes, es que a veces las universidades, no puedo decir todas, ciertas universidades no concadenan el primer año con el segundo o el semestre, sí, ahora que son semestres. O Ujú, sea, no van consecutivos. Ejemplo, en este semestre vamos a ver, ¿sabes qué? La relación del registro de los diarios contables con las normas internacionales, con las bases legales tributarias o legales. Y el siguiente semestre va todo eso siguiendo cola para que el alumno vaya relacionando todo, un todo. ¿No? ujú. Con declaraciones de impuestos. Porque a veces cuando los contratan dentro de una empresa, quiere saber que, número uno, el joven sepa hacer una declaración de impuestos, sepa conciliar, sepa realizar un diario contable, una provisión contable, pero cuando tú le preguntas, ¿sabes hacer esto? No. Entonces, ahí son los problemas y a veces le toca a uno tener que enseñar algo que ya deberían saber desde la universidad, entre paréntesis. Pero bueno, como educadores uno les enseña con todo el agrado, pero el problema es que, y ahí va la última pregunta para continuar con tu ponencia, es que algo que noto y algo que es muy serio, es que no les gusta leer a los chicos. Y esta es una carrera altamente técnica donde hay que leer y hablan, y yo voy a ser franco, a veces materias que son medias aburridonas, canzonas, y toman su tiempo, que no son fáciles de comprender a veces, pero no leen. Muy de acuerdo con lo que tú estás manifestando, Víctor, el tema de la lectura. Yo siempre suelo relacionar nuestra profesión con la medicina. ¿Cómo formas a un médico, a un futuro médico, si no lee? Si no quema pestañas hasta las 4 de la mañana, porque para el día de mañana tu docente, tu instructor, tu médico, doctor o guía, profesor, te pide que revises 50, 100, 150 páginas, y no es que solo las leas, sino que tienes que comprenderlas e interpretarlas. Y al siguiente día van a revisar esa temática en el campo real, posiblemente en alguna cirugía en la que asisten solamente para ver la misma,
y ese rato no vas a decir, hijo, esto no revisé en la universidad. Estás con el paciente ahí. Algo similar sucede con nosotros. Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer revisiones, tienes que hacer registros y tienes que en ese momento aplicar la normativa y si no la conoces, no la leíste y peor, si la esquivaste, le estás llevando seguramente a una posición muy delicada a la entidad sobre la que estás tú trabajando, ¿no? Ya, ahora, claro, es verdad que no hay que saberse las cosas de memoria porque es complicado, tanta materia sabérsela de memoria, pero uno ya sabe, por decir con palabras sencillas, dónde está la sal, dónde está el azúcar. Ejemplo, Ajá, sabes ujú. que hablamos, oye, Adrian, vamos a contabilizar el tema alimentario, analiza qué fórmula de costo le vamos a implementar, etcétera, etcétera. Ah, ya, muy bien, revísate la NIC 2. Sí, sí está claro. Sí, 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 ya. Coge, abre la NIC número 2. Perfecto. O hablamos algo societario. Oye, mira cuáles son los requisitos para hacer un aumento de capital en el tema societario. Ah, ya, ok, no hay problema. Vamos a la ley de compañía. Revisamos la ley de compañía, etcétera. O sea, saber que están esos insumos y Ajá. saber dónde están. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente. Tú ya no eres un contador contable, tú eres un contador financiero asesor. Ya olvidémonos del contador contable, el Eh, contador asesor, el contador financiero, el contador guía para las entidades. Y eso involucra ser o manejar muchas disciplinas. En algunas puedes y debes especializarte, obviamente, dependiendo del tipo de servicio que des, pero evidentemente tienes que conocer de todo un poco sin necesidad de especializarte, porque puedes acudir al especialista, valga la redundancia, para ser mucho más fuerte en una asesoría cuando lo requieras. Pero tienes que saber que hay alguna temática que debes aplicarla, ¿no? Así es. Muy bien. Ya, mi estimado Irene, ya tienes acceso para poder compartir el material y ahí vamos a ir conversando. Bueno, esta es la imagen del brochure que tú preparaste con Diálogo Profesional América, mi estimado Víctor, y que por ahí encontraste una foto de la firma que dirijo, en la que como tú verás y el público verá acá, somos los hombres minoría. Así Los es, que así es. aplicamos la ley violeta acá en el Ecuador, que es la contratación de mujeres, yo debería pedir que me devuelvan muchos impuestos, ¿no? Pero bueno, pero tú dirás, y quiero quedarme un ratito en esta imagen, a más de que me promociono, porque nuestra profesión tiene una particularidad bastante interesante. Las mujeres, las damas, son mucho más meticulosas que los caballeros, y eso es mucho más interesante para nuestro proceso profesional, nuestro proceso de servicios. Y claro, eso es una virtud de las damas, el ser más acuciosas, más detallistas, a veces inclusive hasta más investigativas. Los caballeros, los hombres, de pronto nos vamos por el tema de practicidad y omitimos algunas cosas. Claro. Pero claro, hay que buscar ese balance para dar un servicio de contabilidad, un servicio de asesoría como tal. Pero ¿Qué es lo Irene, que yo? antes que pases la foto, Claro, ¿no? Antes que ahí pases la la tenemos de foto, nuevo. eh, Ujú. vemos que las universidades son más las damas que están interesadas en la contabilidad pública y realmente los hombres que antes eran mayoría, ahora hablo de uno, dos, con los dedos de la mano. Sí, Hay sí. más damas que están inmersas dentro de la contabilidad pública que hombres, definitivamente. Totalmente, concuerdo contigo en ese sentido y mira, lo que yo quiero transmitir acá un poquito es la experiencia que también tengo como docente. Eh, Creo, y espero no equivocarme, este año cumplo 25 años en la Universidad Católica acá en Quito y han pasado muchos de estudiantes y, y claro, cuando yo era alumno, yo creo que éramos un mitad entre hombres y mujeres. Hoy definitivamente yo diría que es un 2-1 y hasta un 3-1 la proporción de mujeres versus hombres en la carrera de contabilidad y auditoría como tal. Eh, no es una carrera fácil, no quiero decir y asustar con ello tampoco, es una carrera sacrificada, es una carrera de mucho esfuerzo,
Es una carrera que les permite vivir tranquilamente, dignamente, si lo queremos llamar así, sin sobresaltos, si saben hacer, creo yo, bien las cosas. Es una carrera muy competitiva, evidentemente, y eso es lo que yo quiero traerles acá un poquito en lo que las universidades, cuando tú, Víctor, me decías un tema que podamos ofrecer al público y que tú puedas darlo con cierta suficiencia, y espero hacerlo así en esta noche, es justamente qué están las universidades haciendo, qué forman las universidades en esta carrera de contaduría pública, tanto a nivel de pregrado como en posgrados. Ya tenemos que pensar que en la educación actual, no solamente de esta profesión, sino en todos los tipos de profesiones, el pregrado es como que acabaste la escuela, acabaste hasta el tercer curso, para los que somos un poquito de más años, y el posgrado se vuelve obligatorio y complementario, pero se ha ido desvirtuando quizás del tema del posgrado por un tema o un aspecto más bien de quererlo relacionar como complementariedad a lo que no se forma en el pregrado. Mira que una pregunta acá relevante es, ¿y qué preparan, entre paréntesis, pongo a propósito, forman las universidades? Yo creo que hasta hace 30 años, 35 años que yo era estudiante de esta carrera, nos formaban como profesionales. Hoy creo que estamos limitándonos y las universidades a nivel regional, no solamente en el Ecuador donde yo resido, están solamente dedicándose a preparar y graduar. Y ahí ya comenzamos a tener una gran diferencia y debilidad en la formación de los profesionales, que luego ya en el campo, ya en los servicios que prestan directamente a los diferentes clientes, comienzan a tener problemas como las preguntas que tú me hacías antes de entrar a la materia. No conoce el asistente, no conoce el contador, no tiene ni idea. Eh, Solamente con mirar la expresión que puso en su rostro ya me denotó de que está más perdido que lo que nos imaginábamos. Y ya comienzo a generar un tema de desconfianza. Y a eso quizás le tenemos que también sumar otro actor en la formación o preparación de los contadores. Ya no solamente las universidades, también son los institutos. En algunos países, como en el Ecuador, como en Colombia, como en Perú, en Chile, también se están preparando a contadores a través de tecnologías, más allá de que sea una ciencia o una técnica, la contaduría pública, ese es otro tema de discusión, se está formando a través de los institutos a contadores, y con el título o con el grado, perdón, de tercer nivel en las universidades, que las universidades. Y claro, acá también comienza a aparecer algo bastante interesante en la sociedad. El contador de instituto puede firmar estados financieros. No estoy diciendo balances, ya tenemos que dejar esa palabra de lado. El contador de universidad puede firmar estados financieros. A la primera pregunta de que el contador de instituto puede firmar estados financieros, definitivamente yo les diría no. Ya voy a dar mi explicación por qué. Pero al contador de las universidades puede preparar estados, puede firmar estados financieros, yo diría quizás. Es fuerte este comentario porque alguien dirá, pero ya obtuvo el título, puede y debe firmar estados financieros. ¿Por qué hago esta aseveración? Me voy a ir mucho más atrás en el tiempo, 30 años atrás. Para graduarse un contador en esta profesión y sacar la licenciatura en contaduría pública, tenía que cursar 10 semestres o 5 años. Era una media a nivel regional, no solamente acá en el Ecuador. 5 años, 10 semestres y uno más, un año me refiero, para su trabajo de tesis, titulación, memografía, como lo denominemos. Y ojo, las mallas curriculares en ese tiempo
aún eran insuficientes a pesar de tener 10 años, perdón, 10 semestres o 5 años en la formación de los contadores. Entiéndase bien la palabra, formación. Aparte de ello, los 10 años o los 10 semestres, perdón, involucraban aproximadamente que 6 semestres o 5 eran de clases presenciales a tiempo completo y en la otra mitad de tiempo, el resto de la carrera, ya el estudiante tenía la oportunidad de trabajar, no por el tema del trabajo propiamente dicho y de generar una fuente de ingreso para alguna situación que en algunos casos obviamente era necesaria, sino para que pueda tener en el campo, en la realidad, en el mundo real, en donde pasan las cosas de verdad, experiencia y conocimiento. Claro, no eran obligatorias, pero tenía el tiempo como para aplicar y formarse también de esa manera indirecta en el campo. 30 años atrás. Ha pasado el tiempo. Perdón, no olvidemos que hace 30 años atrás, el mejor compañero del contador y del profesional, otras profesiones me refiero también, era la biblioteca física. No teníamos estas herramientas nuevas que hoy tenemos de tema de tablets, de acceso por internet, de bibliotecas virtuales, del Google, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. El estudiante de grado de contabilidad debía ser, por tanto, más exhaustivo en su forma de encontrar alguna temática que su docente le mandaba a investigar. Les invito simplemente a imaginarse hace 30 años cómo el estudiante investigaba cómo se debe hacer una contabilidad ganadera. Los animalitos crecen, se desarrollan y hay que ir eso de reconociendo en la contabilidad. Hoy tenemos una situación muy y totalmente diferente. Obviamente los tiempos son diferentes. Hoy en un mundo digital, hoy con el problema de que ya no tienen que formar las universidades, sino preparar profesionales. Solamente el cambio de palabra y el cambio de concepción de lo que se quiere, ya convalida que comenzamos a tener problemas ya en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Decía hace un momento, 5 años de formación. Hoy son 4 años de preparación, 8 semestres, con una carga horaria quizás de hasta el 75% de lo que había hace 30 años. Y con un aditamento interesante, pero bastante complicado para los profesionales que hoy requiere la sociedad. Las temáticas a tratar en la universidad son mucho más abundantes. Ya necesitamos trabajar sobre contabilidades en la nube, información financiera en la nube, información que requieren en otro idioma, información que requieren en otra moneda, eh, presentación en diferentes tipos de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, las universidades tienen que, pero desde mi punto de vista, abandonar la formación con transformarnos en una preparación. Y nacen los institutos. ¿Cuál es la virtud, entre comillas, del instituto para ayudar en este tema? Entre comillas, quiero decir ayudar. Forma a estos contadores en 2 años. Ok. Viene mi respuesta a la pregunta que hacía. ¿Puede un contador de instituto firmar estados financieros? Yo decía definitivamente no. Si en 5 años de formación hace 30 años atrás ya era complicado, hoy con 4 años es aún más complicado, piénsese que en 2 años es totalmente insuficiente. Pueden ser los contadores de institutos, y obviamente se puede levantar el debate, no les va a gustar mi apreciación, muy buenos asistentes o auxiliares para los diferentes tipos de negocios. Excelentes auxiliares en costos, excelentes auxiliares en contabilidades ganaderas, en contabilidades mineras, en contabilidades extractivas en general, que podrían ayudar. Pero definitivamente no le podemos dar esa responsabilidad
de que sean contadores con firma sobre estados financieros con esta problemática ya solamente del tiempo y cantidad de formación. ¿Esto qué nos lleva? A que la universidad de formar contadores, que yo decía, se busque la preparación, se busque, como mencionaba en la diapositiva anterior, la preparación y graduación de contadores. Es interesante y sería muy oportuno que en algún momento podamos tener, por ejemplo, la intervención de alguna persona del CENESID, acá en el Ecuador, el que se encarga, entidad del tema de los títulos, de aprobar las carreras, las mallas curriculares que se prueban para que las universidades ofrezcan al público. Y decirles, a ver, señores, ustedes piden que se gradúen los profesionales o los estudiantes que ingresan a la universidad y se gradúen como contadores. Y ponen indicadores. Y hay que ayudar a que se gradúen los profesionales, no solamente en contabilidad, en todas las profesiones. Que el indicador sea prácticamente que si 100 chicos entran, 100 chicos se gradúen. Y en los 4 años. Es decir, que no pierdan una materia, que tengan las ayudas necesarias para poderse desenvolver, entre comillas, satisfactoriamente en su carrera académica y no tengan ninguna problemática que les impida graduarse. ¿La universidad es responsable de eso? Desde mi punto de vista, no. Obviamente, la carga horaria, la capacidad de los docentes, de los contenidos, de las herramientas que se utilizan para la formación, tienen que ser las adecuadas. Caso contrario, solamente nos vamos a quedar, como decía hace unos minutos, en preparadores de contadores y no en formador de contadores. ¿Hay responsabilidad profesional ahí? Por supuesto. Aquí es donde también entran los entes regionales, entes nacionales, entes provinciales de contadores en exigir que las universidades cumplan al menos un mínimo de características en la preparación, ojalá formación de los profesionales. Pero también viene, y yo te decía cuando tú me haces una pregunta antes de mi intervención formal, una responsabilidad de la sociedad. Claro, la sociedad inmediatamente que sale el señor, la señorita de la universidad, ok, tú ya te graduaste, ya tienes el título, estás en capacidad de ser contador y el contador todavía está con una crisis existencial. Un chico de 21 22 años que todavía tiene problemas existenciales, que muchas veces el gran laberinto de su vida es una pelea con el novio o con la novia y que le hace que su cabeza no esté concentrada en el trabajo. Eso es lo que estamos ahora encontrándonos en la parte profesional, en la parte de la sociedad, cuando se contrata jóvenes para que ya se haga cargo de una contabilidad. Tienen que quemar ciertas etapas, tienen que formarse ciertas etapas. Y esto es importante que lo vayan entendiendo los chicos. No es un tema de, oye, tú no sirves todavía o no estás preparado. No, este es un tema de irse formando. Yo no creo que ninguno de ustedes, de los que nos está escuchando y siguiendo acá, se aventure a operarse con un médico recién graduado y que tenga unos 26 años y ustedes le preguntan esta, ¿qué número de operación es la que va a hacer? Y le diga, mira, eres el tercero y la operación es de algún tema en el cerebro. Me voy al campo más complicado o al corazón. Eh, Van a pensarlo 2 veces, 3 veces, 4 veces. Están poniendo su vida, lo más preciado que tienen, en un joven que a ustedes les gustaría que sí tenga ya unas 50 60 operaciones, haya tenido casos que sobrellevar y atender satisfactoriamente. Eso es lo que le entregan ustedes al contador cuando le dan su compañía, cuando le dan su información como persona natural, como tal. Y claro, aquí viene otra dinámica. ¿En qué deben formarse? Vuelvo a la palabra formarse, no preparárselos. Formarse involucra también por parte de los docentes ciertas habilidades para llegar al estudiante. En temas técnicos, evidentemente, en temas técnicos. Y los temas técnicos, ya vamos a ver más adelante, son tan abundantes, pero tan abundantes en el momento actual, que debería haber otra carrera solo para eso.
hay que aprender de NIPS, hay que aprender de NIGSP, hay que aprender de NIPYMES, que ahora tenemos normas de sostenibilidad, que ahora tenemos normas de gestión de calidad, que las normas de auditoría, que las normas de auditoría interna, que nos toca trabajar con normas relacionadas a la sostenibilidad que mencionaba, reportería que tenemos que realizar. Y bueno, viene el tema de habilidades blandas. Un contador actual tiene una debilidad altísima, lastimosamente, y es algo que veo que no se ha podido en estos 30 años eh, mejorarlo drásticamente. Algo se lo ha hecho, pero drásticamente no se lo ha podido mejorar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo pueden comunicarse los contadores actuales? Mira que algún momento yo tenía un cliente que son ingenieros civiles y el gerente general, ingeniero civil, tenía una particularidad. Medía 1,80, una persona alta, y cuando nos reuníamos en su mesa, en su escritorio, en su oficina, él tenía a propósito dos sillas de diferente altura. La silla de él era en altura más alta que la del que estaba al frente de él, en este caso yo. Y claro, ¿esto qué producía? Que él siempre nos veía para abajo y el que estaba al otro lado, en este ejemplo yo, le estaba viendo para arriba. Ya tienes una actitud dominante, ya tienes una posición de dominio sobre el otro. No necesitas otro elemento más, pero ya estás dominando esa relación, esa interlocución. Una habilidad de posición, una habilidad comunicacional, un tono de voz firme, no necesariamente quiero decir con eso fuerte, alto, que podría entenderse como grito, para nada. Cómo mirarle a la otra persona, cómo saludar templando o no la mano, las damas aceptando o no un beso en el rostro, dependiendo del país donde estén y sea la costumbre, cómo ir vestido, cómo poder hacer una comunicación, una carta, hoy escribir un WhatsApp, hoy escribir profesionalmente un correo electrónico, cómo hacer un TikTok ahora profesionalmente, respetuoso, pero que venda al profesional. ¿Cómo se mercadea profesionalmente este individuo? Un tema interesante que se hacen en las firmas que hacen reclutamiento de personal, estos hunters de profesionales, estos buscadores, cazadores de talentos, dicen, ok, veamos qué hace o qué reporta en sus redes sociales, cómo se presenta. Ah, y dirán, eso es personal. Eso no tienes que tú toparlo, o sea, estás contratando al profesional, no a la persona. Mm, discrepo totalmente. Respeto cualquier otro criterio, pero discrepo totalmente. Claro, si yo estoy replicando en estas redes sociales temas políticos, religiosos, etcétera, que son de bastante criterio dividido, y yo le quiero vender a mi cliente seguridad, a ver, no puedo prohibirlo, pero tengo que aprender a tratar de manejarlo. ¿Qué también tenemos que buscar ahora al momento de formar contadores? Y mis disculpas, espero que no se sienta resentido. Yo digo contadores por aplicar a todos, contadores, contadoras, etcétera. ¿Qué buscamos ahora? Contadores integrales. No voy con el tema de la integridad personal. Cuando digo contadores integrales, contadores completos, que conozcan bien sobre la normativa contable financiera, sobre temas fiscales nacionales y transnacionales, sobre temas societarios, sobre temas laborales, sobre temas de protección de datos, sobre temas de inteligencia artificial, sistemas, nubes, migración de datos, analítica de datos, contadores con los cuales cualquier cliente pueda sentarse a conversar, a entender con el contador alguna dinámica de negocio.
Y esto que involucra algo que justamente tú mencionabas antes de entrar a esta parte de la charla, que sepan un poco de todo. Claro, puede haber contadores especialistas en mineras, contadores especialistas en empresas de salud, por supuesto, pero eso no obliga, o eso no hace, mejor dicho, de que dejen otras actividades que deben ser de común conocimiento para diferentes profesionales y para el contador, obviamente, para poderlo charlar con un cliente. Voy a contarles un tip que yo tuve cuando un socio de la firma con la que yo comencé a trabajar hace como 30 años me dijo, les puedo dar hasta el nombre del cliente porque ya desapareció. Mirarán que antes comprábamos las canciones en CDs. Había una compañía colombiana, MTM, era una productora de discos. Y me decía, tú te vas a reunir con él, vas a ver qué es lo que necesita, etcétera, etcétera. Le digo, es mi primera reunión con un gerente general. ¿Cómo lo hago? Dijo, te voy a dar una mano. A él le gusta el golf. Yo le digo, a ver, pero me mandas a que converse con él de qué necesita para que el servicio que les tenemos que dar, etcétera, etcétera. Y me dices que le gusta el golf. ¿Qué tengo que hacer con eso? Anda, estudia el golf. Cuando entres a conversar con él, mira qué tiene en su escritorio, mira qué tiene en su oficina y habla un rato de golf. Si no lo practicas, no importa. No digo que lo practiques, pero habla algo de eso. Y claro, el resultado fue inmediato. Habilidades blandas. Mira, me llamo Adrián Estrella, bla, bla, bla. Interesante, usted le ha sabido gustar el golf, ahí tenía unos palos, ahí tenía el cenicero con palitos y bolas de golf, y tenía todo lleno de golf la oficina. Digo, le encanta, usted debe ser muy bueno para un hoyo en uno. ¿Cuántas veces ha tenido que pagar con una botella de whisky el hoyo en uno? Me dice, como unas 5 veces, pero fue solamente suerte. Y claro, y sucedió esto y sucedió el otro, y toda la atención que tanto yo tenía como la que posiblemente esa persona hubiera tenido también, se disminuyó totalmente y luego la relación, la conversación, la charla, la reunión fue bastante distendida y fructífera. Eso no se forma en las universidades, porque ya no hay tiempo para formar, solo para preparar. Creo que hay que volver a tomar esos elementos para tener contadores más integrales. Luego venimos de esta partecita de abajo, las certificaciones, pero evidentemente. No podemos pedir a las universidades que hagan todo. Ya acabo de mencionar, el tiempo es el peor enemigo. La sociedad, la exigencia de tener profesionales de alta calidad es también la peor enemiga porque pide todo esto y en el menor tiempo posible. Pero sí puede la universidad, sí pueden los organismos gremiales posiblemente, otras entidades técnicas, ofrecer certificaciones de calidad, certificaciones técnicas que al contador le permitan adquirir o conocer ciertos temas, perfeccionar ciertas habilidades que sean de mucho interés. Hoy tenemos certificaciones muy diversas a nivel nacional e internacional. Un CIA, un certificado o un contador certificado en auditoría interna. Tenemos certificados en temas de contabilidades informáticas, en manejo de riesgos, en lavado de activos, en diferentes tipos de negocios, en riesgos, en procesos. Y hoy estamos comenzando a ver en sostenibilidad. Miren, esto es imposible que le podamos votar la responsabilidad a las universidades que se encarguen de ello, porque, insisto, el tiempo es muy, muy escaso. Y esto, entre otras cosas que todavía falta discutir, analizar, por el tiempo no podemos ahondarlo más. Como le decía a Víctor, la idea no es tener una charla magistral, sino dejar ciertos temas en el tapete, en el to-do de lo que tenemos que ir abordando.
Esta es una clase que yo estuve dando hace un año prácticamente en una universidad acá en el Ecuador, posgrado, en temas de NIPS completas. Claro, todos los chicos, miren que la disposición del aula es ideal. Todos están a cierta distancia adecuada del docente, de la pantalla o del tablero, como se lo quiera identificar o lo que se tenga. El docente tiene visualización con todos y todos pueden participar y actuar de la temática que se está tratando. Pero las universidades también tienen que buscar para ciertos niveles este tipo de oportunidades de disposición de aula inclusive, que les permita, entre otras, por ejemplo, hacer un mix de diferentes técnicas de educación, de cómo dar la clase. La típica, la clase magistral, la charla magistral. En nuestra profesión, los primeros años del primero, segundo, tercer semestre quizás son las más adecuadas, pero se comienzan a combinar y se vuelven más importantes conforme va avanzando la carrera con clases invertidas. Y cuando el estudiante va llegando un poquito más arriba, va llegando un poquito más allá en conocimiento, con casos. Sí, los casos del libro uno, del libro 2, del libro 3, del libro 4, pero también con casos reales. Y ahí viene la asistencia de un experto de afuera. Bueno, ahora tenemos en el Ecuador, y he visto también porque formo parte de la Comisión de Educación de la Ciudad Interamericana de Contabilidad, ciertos símiles que encontramos en algunos países en los cuales las universidades buscan que todo su claustro de docentes sea a tiempo completo y muy pocos sean de tiempo parcial o que vengan del campo real, llamémoslo así. Definitivamente los dos últimos niveles, séptimo y octavo, deben ser abordados por docentes que están en el campo real. Ya no viendo casos utópicos o casos ejemplificativos que son muy útiles, sino ya viendo lo que pasa con los estudiantes, enseñándoles lo que pasa en el campo real. Clases virtuales. Alguna vez pasaban una muy buena broma para los ingenieros civiles, la construcción de una casa en la que estaba la fachada, pero atrás de la fachada no había nada, no había cuartos. Decían la broma, ese es un estudiante de Zoom. Claro, muchas veces la clase virtual ayuda, pero no es suficiente, no es lo adecuado para este tipo de profesión. La interacción. Yo tengo una particularidad, me gusta ver a toda mi clase permanentemente, no estar viendo la pantalla ni la pizarra, sino a los estudiantes, porque cuando doy alguna idea, algún concepto, algún tema, el rostro que ponen cuando lo doy me dice mucho si lo captaron, no lo captaron, le entendieron, se perdieron, etcétera. La clase virtual no tiene eso. Y las visitas de campo, las visitas guiadas, el ir al campo real. Queremos ver, me acaba de enseñar el docente que el costo por procesos, que el costeo por órdenes de producción, que el costeo ABC, que el costeo estándar, que el costeo variable. Ok, vamos a la compañía A, a la compañía B, a la compañía C, visitemos la planta industrial, hágame en el proceso, hagamos una especie de simulación de un costeo y vamos entendiendo lo que pasa en el campo real. Análisis financiero. Oh, es que ahora tenemos Power BI y solo meto ahí y me saca maravillas. Perfecto. Me ha ahorrado un proceso de sumas, restas, multiplicaciones y división. Ay, pero es que hasta la inteligencia artificial me saca ya hasta una interpretación del análisis financiero. Pero esa es la interpretación de inteligencia artificial, del programa, del software que utilicemos. Pero ya, Adrián, ya no necesito el contador porque ya el Power BI o la herramienta que utilice ya me saca eso. No, esa es una estándar, es una propuesta de solución de interpretación que da esa herramienta. El contador avaliza si es que es efectivamente así.
porque el Power BI no conoce todo el entorno de un negocio. ¿Qué tal si yo les digo para una finca florícola, que hay muchas en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, les digo, tiene una pérdida de $80,000 en el octavo año de producción? No es lo mismo $80,000 de pérdida en el octavo año de producción que en el segundo año de producción. Solamente el dato año en que está produciendo la finca me da a entender si el segundo año es esperado, pero al octavo ya no. Esa información no tiene la inteligencia artificial, no tiene el Power BI, no tiene la herramienta que usted utiliza. La toma de decisiones sigue siendo humana. Es triste decirlo, y aquí viene un tema de responsabilidad de las universidades. Muchas veces esto es mandatorio del ente de control de educación, en que el tema asistencia que yo pongo acá, alguien dirá, ¿y por qué pondrían asistencia? Bueno, ahora ya no se pierde por faltas. Que el estudiante entregue sus aportes, sus actividades, sus tareas y cumpla una nota y pasa. Y pasa el semestre, la materia uno, el semestre uno, la materia 5, el semestre 3, etcétera, etcétera, hasta que finalmente llega a graduarse. Víctor, ahí está una parte de la respuesta a tu pregunta, pero el contador no sabe de qué se trata. Es que no asistió a clases. Es que cada vez la asistencia ya no es obligatoria. Y algo problemático, ciertas universidades e institutos le piden que grabe la clase para que el estudiante la siga cuando pueda y ya no tiene la interacción con el docente. Entonces el tema postclase se vuelve complicado. Adrián, por eso es Sí, que Víctor. a veces cuando le preguntas al alumno un tema, te dice, Chuzo, justo esa clase falté. O, no, o el profesor no dio eso. En la católica que tengo la fortuna ya, como les decía, creo que ya voy a cumplir 25 años. Eh, Creo que a todos los profesores les he dado clases, no porque hayan sido mis alumnos en pregrado, sino porque en este tema de actualizaciones he tenido que darles actualización en tema de NIBS, en temas tributarios, en temas de auditoría. Y claro, cuando los estudiantes me dicen eso, justamente es que el profe no nos dio eso, le digo, no, yo sé que el profesor tal y tal sí les dio, así que no me la jueguen. ¿Qué se necesita de las universidades en pregrado y posgrado? Ok, el tema de formación ya lo he atacado, ya lo he abordado. Pero miren, y a propósito de esa imagen que tengo información, nada de calculadoras, nada de papel y lápiz posiblemente, aunque ya me voy a contradecir con un comentario que voy a decir más adelante. Hay que asistirse de herramientas tecnológicas, que es con lo que va a trabajar el estudiante, pero no tiene que olvidarse la esencia, el debe y el haber. No debe olvidarse la esencia, que hay que identificar que hay un hecho económico, que ese hecho económico involucra un debe y un haber que deben ser iguales, que ese debe y haber debe medirse la cuantificación de esa transacción de una forma que sea razonable, adecuada, que debe ir a un asiento contable en el sistema, que el sistema internamente lo traslada en un módulo y que eso alimenta los estados financieros que luego espero que reflejen a través de un análisis financiero y notas de los estados financieros. Pero todo eso se hace ya en una caja negra, que es el software que nadie lo ve, que nadie lo siente, que nadie lo vive, pero que yo espero que esté funcionando bien. Ese espero no es palabra del auditor, no es palabra del contador. Debe asegurarse de que sea un adecuado funcionamiento. Pero aquí viene el tema de investigación y de vinculación. Hay temas para investigar en contabilidad, en auditoría, en contaduría pública, en contabilidad financiera, por supuesto. Hay temas de vinculación con la sociedad, por supuesto. Quizás por la formación, entre comillas, preparación. Miren que la Constitución de la República del Ecuador y seguramente de otros países hermanos dice que la universidad tiene como fin la formación, investigación y vinculación. No dice la preparación. Ya se está incumpliendo hasta un precepto constitucional.
pero los estudiantes pueden tener estos clubes de contabilidad y auditoría con los cuales se involucren con la sociedad. Una forma muy interesante que algún rato ya nos vas a dar a conocer, Víctor, es la que tú proponías. Yo me acuerdo que cuando era estudiante de colegio, a mis hijos también los vi que participaron, habían estas olimpiadas de matemáticas. Yo no he visto en el campo reciente, en el pasado reciente, olimpiadas de NIPS, olimpiadas de tributación, olimpiadas laborales propuestas por los contadores o las universidades para los contadores, en que evidentemente haciendo un concurso interno para ir luego a un concurso de ciudad, a un concurso de país, a un conjunto internacional, sea interesante. Eso les ayuda a formarse mejor. Mira que concursar, interlocutar, enfrentarse a estos retos en esta parte de la formación les ayuda a ser mejores profesionales. Yo he visto a contadores y contadoras de 40 a 45 años llorar al frente mío. Ustedes dirán, pero Adrián, no exagere. Sí, es que no alcancé a enviar la declaración y la multa es de $5,000 y me la van a chantar a mí. ¿Fue tu culpa? Sí, pero es que no tenía otra opción y no alcanzaba, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le digo a mi jefe? Bueno, ¿cómo abordar? ¿Cómo abordar esa problemática? Sí, le vas a decir el problema, ya el resultado del problema, pero no la causa. ¿Y qué hiciste para evitar que eso suceda? ¿Cómo abordar esa problemática, esos dilemas? Y claro, aquí viene también un interesante tema de desempeño y apoyo académico posterior también en las universidades. No Irian, nos olvidemos, podemos regresar un momento a la lámina anterior. a, a esta. Ya, Irian, te tengo una consulta. Definitivamente, a ver, algo rápido. Me decía alguien, bien, vamos a hacer una charla con, le digo, con el colega Idrian Estrella. Ah, Idrian, me dice. Excelente, profesor, me dice. Excelente. No me duermo con él, me dice. Entonces, dicho esto, justamente alguien que había participado en una maestría, me dice, ¿qué pasa cuando el catedrático, el profesor, el maestro, no tiene realmente ese don, ese carisma de ser un maestro, sino que está por obligación de ganar una remuneración para subsistir, pero realmente no tiene amor, no tiene ningún tipo de amor por lo que hace? Y a veces todos somos conscientes que hay profesores, hombres o mujeres, que se paran en el borde de ahí, del salón y comienzan a hablar, pero no se les ve ningún entusiasmo, ninguna gana, nada que inspire y realmente provocan dormirse. Ujú, ¿sí? Ahí a veces la universidad también es culpable, al no seleccionar profesores que realmente tengan esa pasta de ser maestros. ¿Qué dices? Totalmente de acuerdo. Y mira que tú me decías que regrese de la diapositiva y nos olvidamos de algo que es muy importante. Ya hay normas para la educación de contadores, normas internacionales de educación que son emitidas por la IFAC. Y acá yo solamente he rescatado esta imagen de un trabajo que presentó la colega Dina Súa de Chile y que está disponible en la página web de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que resume de forma bastante interesante, las 8 normas internacionales de educación para contadores públicos. Este material, ustedes lo pueden revisar a las veces que necesiten, pero mira, la que tú acabas de mencionar es la número 1, requisitos de ingreso. Pero ojo, no es solamente requisitos de quien tiene que ingresar a la carrera de contabilidad o de contaduría pública en general. Es también de quienes tienen que ser docentes. Yo decía hace unos minutos,
Los primeros niveles son para la formación, para el tema de docentes que estén a tiempo completo, con técnicas de educación, etcétera. Y los últimos niveles para docentes que estén en el campo real y que puedan transmitir eso. Pero indudablemente en los dos casos deben haber ciertas habilidades de enseñanza. Eh, yo soy contador público, me gradué en la Católica. Yo no tengo maestría en cómo enseñar a docentes, enseñar a estudiantes universitarios, nada por el estilo. Pero durante los 25 años, en ciertas temporadas, la universidad nos fue dando ciertas charlas, conferencias, herramientas para poder ser mejores docentes como tal y poder ir transmitiendo conocimiento. Claro, hay docentes que, como tú dices, mira, esto no me sirve porque sobre eso no me pagan, entonces no quiero, pero yo solo necesito el sueldo por pararme 1 hora o 2 horas durante un semestre, 1 hora diaria, 2 horas diarias, qué sé yo, y dar cierta temática que creo conocer. El ser un buen profesional no involucra ser un excelente docente, un transmisor de conocimiento. Mira que la norma de educación número 2 nos habla sobre algunos temas que se tienen que dar a conocer a los estudiantes, ciertos temas de formación, contabilidad financiera, preparación de informes, contabilidad de gestión, etcétera. Pero ojo, esto está englobado, estas 8 normas, al tema técnico del profesional. La número 7, formación continua. Yo tengo que asegurarme, y si lo quieren ver las universidades hasta como negocio, el negocio de la universidad no termina con graduar al estudiante, termina con tenerle enganchado al estudiante hasta el último día de su vida a través de capacitación, de formación, de continuidad en la educación, en la actualización como tal. Competencias profesionales, la norma número 6. Acompañar de experiencias prácticas, que lo mencionaba más temprano. Entonces, no es que hay que inventarse ya algo que ya está internacionalmente dispuesto. Aquí hay que dar a conocer algún hecho muy, muy triste. La doctora Digna Sua, con su universidad, forma parte de la AIC, de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Al momento, lastimosamente, el Ecuador ya no tiene ninguna universidad formando parte de la AIC. Y en la Comisión de Educación están formando parte de la misma, si no recuerdo mal, alrededor de 45 universidades de la región. Bueno, todos los meses, no todos los sábados, todos los meses, el primer sábado, tenemos un Ateneo en el cual discutimos diferentes temas de educación. ¿Y quién emitió estas normas de educación? Acá basta, el IESBA, conjunto de normas, perdón, estoy moviendo mi pantalla acá bien, el IASB, conjunto de normas relacionadas con la formación de los contadores. Y aparte, la IFAC, para que sea calificado un organismo regional, un organismo, perdón, de un país y formar parte de IFAC, piden que se cumplan con algunas declaraciones de obligaciones de los países miembros. Una de ellas es la DON número 2, que es cumplir con las normas de educación a nivel de las universidades de ese país. Para ir terminando en este abordamiento, para luego entrar a un poco de reflexión. Es muy abundante lo que tenemos que los contadores públicos aprender, desde el punto de vista técnico. Aprender, comprender, aplicar. Yo lo resumo en esta regla LIA que ustedes lo ven en pantalla. Primerito hay que leer. Lo que se lee se interpreta. Grupos de trabajo, grupos de discusión, grupos de formación. Y recién ahí vamos a la aplicación. No es la regla al revés. Dime el asiento, dime cómo lo registro, dime cómo lo saco, dime quién me da ese resultado y lo contabilizo. Luego lo leo. Ese luego lo leo no existe. Ese luego lo leo no llega nunca. Sí, hay que disciplinarse. Un tip no les va a gustar, pero es un tip que les recomiendo. Levántense a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Es la mejor hora para poder leer algo técnico.
pongan un cafecito por el frío, qué sé yo. En ese momento, señores, la mente está fresca, está limpia, no tiene problemas, no tiene los problemas del cansancio, del día a día que nos agobia. Está cero todavía. Está en el mejor momento de absorber. Eso quería un poquito compartirles de esta noche. Algún rato cuando pensaba en la temática les decía mallas curriculares, que lo mencionaba como es Víctor. Y claro, hemos visto que las mallas curriculares son bastante dispersas. En el Ecuador no tenemos una malla curricular única para contadores públicos. No sé si lo hay en Colombia, si lo hay en Perú, si lo hay en Centroamérica. Irian. Y tampoco puede haberla o debe haberla, ojo, porque caso ecuatoriano se me ocurre, en el Oriente hay ciertas temáticas particulares del Oriente ecuatoriano o de la costa ecuatoriana que aquí en Quito, por ejemplo, donde estoy, no son de interés. Contabilidad ganadera, porque. Entonces, las mallas sí, tienen que ser bastante similares con particularidades dependiendo de cada una de las locaciones donde esté. Eso es un poquito en esta presentación, Víctor, lo que quería compartirles. Muy bien. A ver, si tenemos el sector privado en universidades y el sector público, definitivamente dos mundos bien diferentes y bien lejanos en recursos. En algunos casos, no en todos, universidades privadas que tienen muy buenas bibliotecas, salones de computación, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y a veces ciertas universidades públicas que no cuentan con bibliotecas digitales o las herramientas tecnológicas suficientes como para que el alumno, y aquí no es que quiero poner un pretexto por parte del alumno de que por eso no investiga, sino que a veces, y por experiencia propia, cuando uno va poco a poco escalando, no tiene los recursos suficientes. Y eso es una realidad. Entonces, a veces los recursos no hay, uno quiere superarse, pero esos recursos a veces para ir a un centro de cómputo, para comprar o realizar ciertos procesos o gastos, a veces no se cuenta. Y ahí es donde la universidad y sobre todo el tema público debe ayudar a que su población pueda construirse y desarrollarse. Y lo que estoy diciendo no es del otro mundo, porque hablamos de países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que tienen universidades públicas y que vemos los documentales en YouTube y son universidades de lujo. Para no irme tan lejos, la China, Sí, ¿ya? Entonces, preocupado porque su población se desarrolle, crezca, mejore. Y ahí vemos la diferencia entre países como Dinamarca, Finlandia, Suecia y todos estos países cercanos, incluido el tema, la China, son países desarrollados, países que tienen un excelente PIB, que tienen reservas de miles de millones de dólares. Pero parece que en nuestros países hispanoamericanos, en la mayoría, y tengo que decirlo que la mayoría, parece que la educación no es del interés. Pareciera que la educación no es del interés para el desarrollo y se ve reflejado en qué, en cómo están esos países, totalmente. cómo, cómo se muestran económicamente, en desarrollo cultural, tecnológico. Yo a veces conversando con otros colegas le digo, oye, nosotros en este país no podemos hacer un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Peor un Tiger o un tanque Tigre. No lo podemos hacer. ¿Ah? ¿Qué tan atrasados estamos? Estamos hablando ya de Sí.
80 años detrás, imagínate. Creo que no podemos ni hacer el submarino de... Pero, si fuera droga, ahí sí hacemos el... Somos hábiles, ejemplo. ¿No? Ejemplo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como país? ¿Qué pasa? ¿Por qué la educación no crece y se desarrolla, Adrián? Eh, Creo que la mayoría de profesionales o personas que ya estamos, yo diría, pasando los 50 años, estamos creo que ya convencidos, recontra convencidos, de que la única forma de salir adelante en nuestros países es con una mejor educación, con una buena educación. Pero políticamente eso es lo menos rentable, porque primero no es un tema de en 3 años o 4 años tengo votos. Esto es un tema generacional. Este es un tema que la formación que yo le doy ahora a un chico de 5 o 6 años, y si es adecuada, sigue teniéndola hasta los 17 18 años, lo voy a tener después de 15 20 años. Y quizás ya no me interese porque después de 15 o 20 años, si es que robé bien, vamos a ponerlo en esas palabras bonitas, ya no estoy ni aquí, ni me interesa. Claro, son políticas de Estado que también los gobiernos de turno no se responsabilizan de ponerlas como tal, sin querer ir muy lejos, sin querer ir muy lejos y sin tampoco querer ponerlo como ejemplo, solo como, como un tema muy referencial. Creo que todos acá vemos cómo nuestra hermana República de Perú cambia de presidentes cada 2 años, 2 años, 2 años, pero la inversión extranjera no cambia, se sigue manteniendo e incrementándose. No digo que sea un ejemplo, ojo, pero la educación tiene otra formulación. No digo que es mejor o peor que otros países para no compararnos, pero algo pasa, algo están haciendo internamente como Estado, ya no como gobierno, que posiblemente funcione mejor. ¿Qué debemos hacer en este escenario? Bueno, nosotros somos lastimosamente los que somos dueños de nuestro propio destino. Alguien decía, ten un pueblo ignorante y tendrás un pueblo sumiso, y siempre votarán por ti. Así es. ¿Para qué les vas a para qué les vas a enseñar a hacer pan si les puedes dar un pan barato y están contentos? La ley del facilismo. Yo en mi presentación acababa de decir, ya los estudiantes aprueban un nivel, una materia, sin necesidad de asistir a clases. Es penoso. Así ¿Qué es. se nos viene? Complicado. Bien, dentro de esos aspectos hemos visto un crecimiento lamentablemente del terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico en nuestros países y que viene como avalancha amenazadora, donde realmente ahora Donald Trump está enviando a nuestros compatriotas de todo el hemisferio hispanoamericano, lo está enviando de regreso. Imagínate, la gente se va porque a veces en el país no encuentra esas oportunidades. Le vamos a dar paso a nuestros colegas Freddy y David Coto en ese orden y posteriormente a la doctora Angélica Arroyo Morales. Antes de darle paso a David, voy a leer un mensaje de nuestra colega de Colombia, Magnolia Velázquez. Nos dice lo siguiente. Excelente exposición, doctor Luis Irian. Muy importantes sus testimonios. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Dicho esto, le damos paso a nuestro colega Freddy David Coto Torres, analista de sistemas de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Freddy, Gracias, Magnolia, antes de que hable Freddy. Gracias. David, Buenas noches, ¿cómo están? Mis buenas noches. felicitaciones por su exposición, Idran. Me parece que hay muy pocas profesionales que les gusta enseñar y tienen esa vocación. Ya, justamente yo creo que sí debería haber una preparación en lo que es los métodos de enseñanza de los profesionales, porque muchos van y dan simplemente una cátedra, pero no esperan que el alumno recete, simplemente la dan y vayan a investigar. A mí me ha tocado como alumno también muchos profesores así, ustedes saben cómo investigar y punto. Aquí está lo que tienen que investigar y se acabó el lío. Entonces, y ellos dejan ahí, ya dieron su cátedra. Y no enseñan en realidad, simplemente van y se paran, como dijo Víctor,
a dar la cátedra nada más. Y lo importante es que recepten el alumno esto, ¿no? Ahora, en realidad, yo he vivido un poco el tema aquí de llegar a poder implementar métodos de enseñanza, ¿no? Con enseñanza lúdica para los alumnos, con un plan de enseñanza lúdica que nosotros incluso con un grupo hicimos validar por el Ministerio de Educación y llegamos a estar en la colmena, aprobados por ellos, aprobados por el Ministerio. Pero uno llega, por ejemplo, ya a querer a las escuelas y nos encontramos con los famosos unidades de control de las escuelas y ellos ya no la dejan pasar. Y es por corrupción. A pesar de que está aprobada, porque la enseñanza lúdica es algo que es mundial, incluso Finlandia dejó la enseñanza digital por regresar a los libros, porque se dio cuenta que la enseñanza digital esclaviza a la gente, los libros la libera, les da creatividad. Se estaban también ellos yendo ya a que la gente se rebotice a los libros, a lo digital, a un Google, busca y ahí está. En cambio, en los libros está la oportunidad de leer, de pensar, de soñar lo que está leyendo, de pensar cómo puede ser lo que leyó ahí contra lo que va en Google, ya lo busca y ve el gráfico. Ah, ya, facilito, ya. No desarrolla su cerebro el niño a idearse las cosas. Eso, ese es un problema que Finlandia detectó y regresó a los libros. Dejó de nuevo la parte digital porque ya Google y buscar el gráfico. Ah, ya, ¿para qué me voy a imaginar si ahí está? Cambio con los libros, lee y me imagino. Entonces empezó de nuevo la creatividad a fluir. Esa es una parte de la enseñanza lúdica que estábamos dejando. Y los juegos, aprender con los juegos. Los juegos tienen mucha enseñanza matemática, mucha enseñanza geométrica y eso ayuda a los niños a aprender libremente. Eso hemos dejado. Entonces, así hemos creado jóvenes robots que solamente quieren que todo sea fácil, que le den y hacia eso, como dicen, nos lleva el gobierno mismo, porque como dice Víctor, necesita gente servil, que simplemente diga lo que le dicen que haga, no tengan más allá. Esos son los puntos y también las industrias, porque eso es lo que necesita la industria. Como decía un amigo, chuta, que estos manes no pueden pensar más allá de lo que uno le dice. Y otro de una empresa más grande le dice, pero es que si tú no tienes esa gente así y tienes mucha competencia, ya no eres el único en ese nivel. Tú necesitas gente que te sirva y haga lo que tú le dices. Ese es el punto. Entonces, por eso la enseñanza no se desplaya más allá. Hay mucha gente que se la rechaza a que la gente crea y cree con su mente nuevas cosas. Lo importante es eso, y por eso lo felicito, porque es muy bueno tener catedráticos, profesores que den ese sentido a los alumnos, que aprendan a imaginar las cosas y llegar a cosas nuevas y no se tope con una pared y no sepa qué hacer, sino preguntar al que crea, al que sabe cómo evitar la pared, sino que ellos se pegan ahí en la pared y no pasan de ahí. Bueno, con eso espero haber colaborado en algo y muchas gracias por la posición. Gracias, David. Comentarios, Irian. Sí, Freddy, gracias por tu reflexión. Muy importante lo que tú has mencionado, en que muchas veces en la parte inicial hacías referencia a que el docente profesional se para al frente, da una clase. Acá en los comentarios, Ana Norma, Noraima mencionaba que, claro, hay profesores que solamente con una exposición evalúan y el estudiante aprueba la materia, pero no hay una evidencia del conocimiento que pudo haber absorbido, entendido, comprendido y pueda luego ya en la práctica aplicarlo. También esto involucra una responsabilidad del ente regulador, acá en el caso ecuatoriano se decide. Pero también miren que países como Finlandia, que lo mencionaba justamente Víctor, Suecia, Noruega, eh, que tienen harto frío, bastante frío, son los países más felices en este índice mundial de felicidad, los más felices y los que pagan más impuestos.
Finlandia está sobre el 50% de carga tributaria. Y claro, la educación pública es de primera, Pero claro, ahí, pública, disculpa que te pública. interrumpa. ¿No? Oye, vamos a decir, se pagan los impuestos con gusto, pero porque se ven obras, porque se ve Exactamente. acción. Pero aquí, en ciertos países, lamentablemente, quieren sacarte impuestos en IVA y impuestos a la renta demasiado altos, pero no hay las obras, no hay lo que se quiere, educación, mejores carreteras, etcétera. No hay una Ya estaba ya como retribución. los políticos. No hay una retribución. No hay una retribución. Y solamente quiero aquí contar una anécdota personal. Yo en agosto del año anterior, no, del año anterior, del 2023, algunos de ustedes haber escuchado este país, Malta, queda en el Mediterráneo, pertenece a Europa, pertenece a la Comunidad Europea. Visité ese país por un tema de que mi hijo vivía en ese momento ahí. Y cuando llegué, claro, teníamos que tomar el transporte público y me dice, papá, aquí están las tarjetas para que subas al transporte público, vas a estar 2 semanas, te puedes subir y bajar las veces que te dé la gana, bla, bla, bla. Costaba, creo que era 25 euros. Puedo subirme y bajar ilimitadamente durante 2 semanas. Le digo, ¿y tu tarjeta? Me dice, papá, yo no pago, yo no compro tarjeta porque yo ya pago con mis impuestos. A ver, ¿cómo es eso? Me dice, papá, estás en Europa, esto es primer mundo. Acá de mi sueldo ya me descuentan el impuesto y yo tengo una tarjeta con la que subo y bajo igualmente las veces que yo quiera porque está cubierto con los impuestos que pago. Mira la diferencia. Claro. Iria, vamos a darle paso a nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo de la ciudad de Cusco, Perú. Angélica, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Buenas, bienvenida. buenas noches, Idrián. Me gusta, Me Angélica. voy a acomodar de mejor forma porque estoy con, con un sistema de iluminación que no me parece conveniente. No te Bueno, preocupes. muy buenas noches. En verdad, yo debo felicitar a nuestro programa Diálogo Profesional América de tratar un tema de tanta importancia para el presente y el futuro de nuestra profesión de contadores públicos, ¿no? Y el tema de la formación profesional y evidentemente ya siendo profesionales, el tema del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, yo quería manifestar algo que se trató también durante la exposición de Idrián, a quien felicito y me uno a todas las palabras de felicitaciones emitidas por los colegas que me han antecedido. Em, la mayoría de los docentes universitarios de las ciencias contables, y no solo de las ciencias contables, sino también docentes universitarios en otras especialidades, no son docentes que hayan sido formados para ser docentes universitarios, porque como lo dijeron ustedes, no, mayormente el docente universitario no tiene cursos de especialización o maestrías en docencia e investigación universitaria, ¿no? Eh, existe una política de selección y captación de docentes que no están tomando muy en cuenta esta situación, que me parece que es trascendente, porque para ser docente no solamente se requiere vocación, sino también formación. O Así sea, es. vocación y formación van de la mano, ¿no? Entonces, uno puede tener formación, pero si no tiene vocación para ser docente, como tú dijiste en algún momento, puede ser un docente que en lugar de motivar a una actitud participativa, diríamos creativa, propositiva del estudiante, hace que el estudiante se aburra, ¿no? A pesar de que tiene formación, pero no tiene vocación. O puede tener vocación, pero le faltan algunas herramientas, instrumentos que son propios de la docencia universitaria, ¿no? Y con los cuales puede garantizar su desempeño como docente. Bueno, eso creo que es muy importante. Entonces, cuando IFAG emite las normas
que nos ha dado a conocer nuestro colega Idrián sobre la formación o la educación de los contadores públicos. Esperemos que tengan ese propósito y que se logre que los estudiantes, que los docentes, en primer lugar, seamos realmente docentes con vocación y formación como docentes, que no es suficiente ser contadores públicos, porque uno puede ser un brillante contador público, ¿no? Con amplia y probada experiencia como contador público, pero no llega al alumno, porque precisamente puede carecer de estos dos atributos. Por otro lado, quisiera un poquito comentarles el caso del Perú. Nosotros en el año 1978 tuvimos el séptimo Congreso Nacional de Docentes de Ciencias Contables y Financieras del Perú. En esa ocasión tuve el honor de presidir dicha comisión y nuestro lema era investigar para enseñar mejor. ¿Por qué? Porque analizamos en esa oportunidad de que para formar profesionales de contaduría pública que tengan una formación integral, humanista y científica, no era suficiente que desarrollemos una malla curricular con cursos de la especialidad del contador, como son contabilidad, auditoría, finanzas, sino que también había que formar contadores públicos investigadores, ¿no? Y propusimos de que la investigación no debía ser solamente para fines de optar grados académicos, como el bachillerato, el título, sino debía utilizarse la investigación formativa, es decir, la investigación como método de estudio y aprendizaje universitario. De modo que de manera transversal acordamos que todos los docentes y estudiantes debíamos hacer investigación durante el proceso de formación profesional, como una estrategia y una metodología de enseñanza para el docente y una estrategia de estudio y aprendizaje para el estudiante. Ahora bien, desde esa época en Perú siempre hemos tenido la idea de tener un plan curricular uniforme a nivel nacional, pero no se ha logrado, como ya lo dijo también Idrián. ¿Por qué? Porque tenemos universidades públicas y también universidades privadas. Entonces, las universidades privadas muchas veces ven más diríamos, su conveniencia desde un punto de vista mercantil. Hay que decirlo así, Así es, ¿no? así es. Imagínese que hay una universidad muy prestigiosa en el Perú que en algún momento dijo que acá en esta Facultad de Ciencias Contables nosotros no formamos peritos contables, sino contadores públicos expertos en finanzas, en estados financieros, pero no no formamos peritos contables. Pero la realidad está demostrando hoy en día que en el proceso de formación profesional hay que enfatizar la formación del perito contable, porque el mercado laboral exige la presencia de peritos contables en este fenómeno que nosotros llamamos con una sola palabrita la corrupción, ¿no? Bueno, entonces, siempre hemos manejado la idea de tener un plan curricular uniforme, pero no lo logramos por lo que acabo de señalar. Sin embargo, cada facultad siempre utiliza el proceso de la gestión curricular. Entonces, hacemos siempre tres etapas fundamentales. La etapa de la planificación curricular, la etapa de la gestión y administración curricular y la etapa de la evaluación curricular. En la etapa de la planificación curricular, la mayoría de nuestras facultades hacen un estudio de mercado, tanto de la oferta como de la demanda, como también toman conocimiento de los hechos o fenómenos económicos y sociales que se están suscitando en el momento y que se van a suscitar en el futuro, ¿no? Ese es el contexto fáctico o, ¿no? En el cual se debe planificar la currícula de formación del contador público. Entonces, con estos estudios de mercado, de oferta y de demanda, tanto económica como social, se plantea el perfil profesional, ¿no? Tanto ideal como real. También se plantea la malla curricular, las áreas de formación profesional y se planifica la plana docente y todos los recursos humanos y materiales que se requieren para que funcione esto que se llama la currícula.
Una vez que se ha planificado, se aprueba con resoluciones, etcétera, etcétera, y empieza la etapa de la ejecución curricular, donde empezamos con el proceso de captación y selección docente, con la administración del ingreso de los estudiantes a las escuelas o carreras profesionales de contabilidad y con el desarrollo de las unidades lectivas a través de los sílabos que presentan los docentes y bajo un modelo de competencias. Entonces nosotros priorizamos el modelo de competencias o tenemos ese modelo. Consideramos que es importante que nuestros estudiantes no solamente tengan conocimientos, sino habilidades, destrezas, actitudes y sobre todo no descuidamos la cuestión ética que también es transversal, ¿no? Ética que es un tema que debe tratarse en cada asignatura y en cada área de formación profesional, no solamente en una asignatura de deontología profesional, que casi siempre se dicta en algunas facultades al final de la asignatura, Doctora, ¿no? un minuto, doctora. Un minuto. Dígame. No, un minuto, un minuto. Ah, me está dando un minuto. Bueno, y por último, después de la ejecución tenemos pues la evaluación curricular para ver si hemos logrado o no los resultados, ¿no? Si hemos logrado atender a la demanda que exige el mercado, tanto demanda cualitativa como cuantitativa, y también si realmente hemos ofrecido lo que nos hemos comprometido, ¿no? Entonces, ahí vemos el número de egresados, dónde están laborando, en qué áreas y cuál es el nivel de satisfacción que tienen de nuestros egresados en el mercado laboral. Y en base a ello tomamos decisiones de retroalimentación o de mejora en la formación. Y si no hemos tenido el nivel de éxito deseado, es porque lamentablemente el recurso humano es el que está fallando en todo el proceso de formación profesional. No hay la calidad que esperamos tanto en la plana docente, evidentemente habrán excepciones, ¿no? Como tampoco no hay la calidad esperada en la población estudiantil seleccionada. Y eso es algo que se está dando comúnmente en todas las facultades, al menos de un buen número de facultades del Perú, y me imagino que también es la misma historia en otros países. Entonces, no todos los docentes tienen el nivel académico, científico y técnico deseado y esperado por las escuelas. Y no todos los estudiantes han sido adecuadamente captados o seleccionados, incluso con un perfil vocacional adecuado, porque hay jóvenes que dicen, voy a estudiar contabilidad porque voy a poder ganar rápido mi dinero y tener... No es así, porque para ser contador hay que tener vocación de contador público, ¿no? Bueno, entonces yo quería transmitirles comentarles estas experiencias para ver en qué situación estamos en el Perú y me encantó la exposición de Adrián, en donde efectivamente él ha dado mucho énfasis a la cuestión esta de la necesidad de tener una formación profesional de calidad, evidentemente basada en competencias, de repente no lo señaló así, pero al señalar de las habilidades blandas y otros aspectos, en sí se está hablando de las competencias, ¿no es cierto? Y lo que sí creo que debemos incidir hoy en día, que la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento exponencial, como se dice, ¿no? Es que tenemos que cuidar los contadores públicos, que la formación profesional del contador público tome en cuenta este avance y desarrollo de la inteligencia artificial y considere que es al mismo tiempo de que es una amenaza, es también una oportunidad, ¿no? Bien. Y más que todo y ante todo, y ahí termino, mi querido Víctor, creo que debemos promover que el contador público realice investigación científica en todos los momentos de su desempeño profesional. Solo así podremos contribuir Así, al desarrollo de la inteligencia artificial orientada a nuestro desempeño como contadores y podemos también ejercer nuestra profesión utilizando esa herramienta importante que es la inteligencia artificial. Muchas gracias, Idrián, por escucharme y también Víctor y muy amables. han Gracias, sido las palabras de la doctora Angélica Arroyo de la ciudad de Cusco, Perú. Gracias, Angélica. Un abrazo. muy Y amables. Gracias. algo que ha dicho la doctora Irian, y le damos rápidamente, porque ya nos encontramos en la recta final, como siempre digo, nos encontramos en la recta final ya para ir cerrando el programa.
Uno de los temas tan importantes es la formación del maestro, del profesor, del académico, porque puede tener muchos conocimientos, pero no tiene esa capacidad para transmitir o para llegar al alumno o para entender al alumnado. Ahora, otro de los problemas a veces que se ha trasladado la evaluación del académico, Adrián, hacia los alumnos, cuando debería ser un grupo académico el que evalúe a ese catedrático. ¿Cuál es tu opinión? Y nos vamos ahí Mira, con Eduardo. 2 minutos, claro, Adrián. sí, Víctor. Mira que acá en las universidades del Ecuador, aunque esto fue inicialmente una universidad de Chile, la Universidad de Ciencias Metropolitanas de la Educación de Chile, que hizo un convenio con la Católica de Quito y sacó una maestría en docencia universitaria, justamente para profesionales que daban clases en universidad, para darles estas competencias, habilidades para poder enseñar. Y luego en las universidades acá en el Ecuador ya se está y se sigue dando esta maestría en docencia universitaria. Muy bueno el esfuerzo de las universidades. ¿Dónde se quedó ese esfuerzo? Cuando con una ley de educación superior acá en el Ecuador, no sé cómo está en otros países, habría que analizar caso por caso, se determinó que para ser docente en una universidad hay que tener un título de maestría, cuarto nivel. Ok, muchos profesores dijeron, mira, yo soy contador, yo soy ingeniero civil, yo soy doctor y tengo mi maestría en docencia universitaria. Tengo las habilidades para enseñar y tengo el conocimiento a través del otro título y profesión. Y CENESID, el órgano regulador, dijo, no, no puede ser docente porque esa maestría en docencia universitaria no está relacionada a la materia que usted va a dar. Un absurdo de quilates. ¿Cómo entonces puedes exigirle a un docente experto profesional que tenga habilidades en docencia universitaria? Adrián, un comentario para irnos a Eduardo, algo rápido. Y otro tema que estoy viendo es que ahora para dar clases o para ser profesor, tienen que tener un PhD, la maestría, tal, tal grado de profesión, etcétera, etcétera. O sea, nos hemos llenado de una serie de requisitos que si lo ponemos a Enzo Ferrari, a Henry Ford o a ahorita en los Mosh, ¿Mm? para que no pueden ser profesores, pues. No No, tienen ese no, no. PhD, no tienen ese título, ¿sí? Entonces se quedan afuera. Ahora, con esto no te digo que cualquier persona pueda dar clase, pero hay profesionales que tienen su título profesional, tal vez tienen una maestría, que son muy buenos, pero nos hemos llenado de tanta cuestión académica que no te digo que está mal, y no digo que está mal, pero estamos exigiendo o nos estamos perdiendo en exigencias que a veces no ayudan a contribuir a que el alumno sea mejor. Espero haber sido claro. En Sí, un muy, muy, minuto, Irian, tu muy comentario. claro y en un minuto el comentario. Lastimosamente las universidades, al menos en el Ecuador y he visto también en Colombia y en Costa Rica que tuve conocimiento, nos están requiriendo el ente regulador de cumplir indicadores. Un indicador es, cada facultad debe tener, me invento, el 80% deben ser PhDs. Y lanzas a los profesores que se metan al PhD, al doctorado en 3 4 años. 3 4 años un doctorado. Dios mío, pero hay. Y claro, le ponen esencia en eso, pero no en que ese docente tenga las habilidades de enseñanza, porque el doctorado es en otras temáticas. Y claro, te dedicas solamente a ello y no al estudiante que es de la razón de ser de la universidad. Ojo. Bien, nos vamos con nuestro colega y con esto cerramos el programa con nuestro colega Eduardo Rojas Ballestero del país de Nicaragua, ciudad de Chinandega. Eduardo, no me he olvidado. Así, Chinandega. excelente. Buena memoria. Excelente que no te olvides. Víctor, buenas noches, Irian, Víctor, doctor Arroyo, buenas noches. En
comentario muy positivo y muy acertada la ponencia. En el caso de la labor de docente requiere de una disciplina, un ejemplo en humanismo, un ejemplo de ética profesional. Nuestros estudiantes nos ven cómo hacemos, cómo nos vestimos, cómo actuamos. Y estar frente a un grupo, los estudiantes nos evalúan nuestro lenguaje, nuestras expresiones, nuestra responsabilidad, nuestra puntualidad de llegar 15 minutos antes al salón de clase, nuestra manera de investigar, nuestra forma de transmitir conocimientos. Podemos ser unos eminentes PhD, eminentes doctores, si no tenemos la vocación, como excelentemente mencionaba la doctora Arroyo, de nada sirve nuestra preparación con un PhD. A manera de reflexión, me llama la atención de que en la época, en este siglo XXI, nuestra labor docente en las aulas universitarias, tenemos que ser siempre investigadores. Con esto de la inteligencia artificial, las nuevas plataformas que van creando, las competencias, y en ese sentido, en lo personal, lo tecnológico con lo procedimental van de la mano. Hago a título de reflexión. Alguien puede hacer cálculos mentales, multiplicar, dividir, sumar, restar, pero también puede tener la necesidad de usar un instrumento tecnológico. No podemos dejar atrás la tecnología y separarla de lo tradicional, por decirlo así. La habilidad mental, la habilidad numérica, si imparto la clase de matemática financiera, yo debo de saber de dónde sale el resultado manualmente y también usando una calculadora electrónica, graficable o la inteligencia artificial, que en ese sentido, aprovechándola bien, como hemos tenido experiencia en diferentes universidades en mi país por capacitaciones, y el Colegio de Contadores Públicos de mi país, en Nicaragua, ha hecho congresos de docentes para fortalecernos en esa labor. A título personal, nos hemos capacitado y nos han capacitado a través de formación profesional por parte del Colegio de Contadores, congresos cada año. Ese es un granito de arena que se ha dado en la educación de docentes para formar jóvenes profesionales competentes en normas internacionales que sabemos tenemos que estar actualizados, y en las universidades también, algunos que ejercemos en nuestros propios despachos y oficinas contables o jurídicas, dar ese granito en la práctica, porque de nada sirve, y soy crítico también, la docencia va de la mano con la realidad, con la práctica contable de auditoría y de normas. El título de docente solo en aula de clase, el estudiante dice, no, es que ese profesor es teórico, solo me explica todo lo que está en los libros. Y la práctica la combinamos algunos con lo que vivimos en el ejercicio profesional de la contabilidad y la auditoría. Un abrazo, saludos desde Nicaragua a todos y a todas. Muy buena noche, Víctor, Idrian, doctor Arroyo y todos los colegas. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Eduardo, ingeniero industrial, contador público del país de Nicaragua, ciudad de Chinandega, también profesor catedrático allá en su país. Para cerrar, vamos leyendo el mensaje. Ana Noraima Brizuela Palacios, de Venezuela, nos dice lo siguiente. Tiene toda la razón. Ahora los profesores lo que hacen es evaluar con exposiciones y con eso el alumno aprueban la materia. Ya no le hacen exámenes a los estudiantes. Sí, sí, bueno, las exposiciones no están mal porque ayudan a desarrollar, pero hay que evaluar al alumno y hay que forzarlo a que se desarrolle. Esa sería, iría la palabra, forzarlo a que se desarrolle. Angélica Arroyo, la doctora Angélica Arroyo nos dice, en la Universidad Nacional de San Antonio, Abad de Cusco, tuvimos 3 promociones de máster en docencia universitaria e investigación. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas maestrías, cuántos PhD, cuántos doctorados para que nuestros países se desarrollen? Ahora, hay un tema, y aquí voy a ser abogado del diablo. Me exigen demasiado, pero no hay pues la remuneración suficiente. Un minuto, Irian, ¿qué opinas?
Totalmente de acuerdo. Debes tener un nivel top, pero tu remuneración es amor a la patria, amor a la profesión, amor a la docencia, pero nada más. Y Así no es. va por ahí, y no es suficiente. Y claro, eso obliga a que el docente no se dé tiempo para investigar y preparar mejor sus clases. Muy bien. Eh, Como parte de este final de esta charla, ¿cuál sería la frase o tu mensaje a la comunidad hispanoamericana? Sí, busquemos, aunemos esfuerzos para que las universidades vuelvan a formar profesionales, contadores públicos, y no solamente prepararlos, que es lo que hemos caído lastimosamente ahora. Hay una gran diferencia entre formar y preparar. Así es. Bien, agradecemos la participación de la doctora Angélica Arroyo, de nuestro colega, el analista en sistemas, Freddy David Coto Torres, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, así como nuestro colega de Nicaragua, Eduardo Rojas Ballesteros. Le damos las gracias a nuestro magíster y constantemente contribuyente a la educación, al magíster Irian Estrella Silva, por haber participado y aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Irian, muchas gracias. Un abrazo a ti y a toda la comunidad de colegas a nivel regional. Bye bye, que tengan una excelente noche. Nos vemos en un próximo programa. El día lunes tenemos un excelente programa con otro profesional con mucha capacidad. Nos vemos el lunes. Bye bye.